Las orejas de Teporingo. Bienvenidos y bienvenidas a Las orejas del Teporingo, de histerias a historias, con nuestras locutoras Lorena Reyes y Miriam García. ¡Comenzamos! Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Las orejas del Teporingo. De histerias a historias. Bienvenidos. El día de hoy estamos Miriam García y Lorena Reyes en un programa más de LOT, Las orejas del Teporingo de histerias a historias, y hoy vamos a hablar de la IA. ¿Qué es la IA? Inteligencia artificial. Pero, ¿qué es esto? Y el día de hoy tenemos a dos invitados. Por favor, preséntense porque tenemos a quien es nuestro jefe, o sea que hoy nos vamos a portar muy bien. No. Jorge Reyes y Daniel Villanueva. Bienvenidos, preséntense por favor, ¿quiénes son? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, como dice Miri. Un placer estar aquí con todos ustedes en este tema tan actual y tan hoy de boga, ¿verdad? Gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes, noches, como ustedes dicen. Mi nombre es Daniel Villanueva Mejía. Vengo también a charlar un poco de qué es la IA y lo que podamos complementar. Y bueno, este tema es como dice, es que yo le digo lic maestro a mi jefe, perdón, pero la costumbre, como nos dice mi jefe Jorge, la IA es un tema que se está ahorita acaparando mucho porque ya se está utilizando, ya lo tenemos a la mano, esta inteligencia, ya le preguntamos de todo, bueno, hasta de psicólogo he visto que lo están utilizando muchas personas, pero antes de iniciar a meternos en este tema, nos gustaría saber qué es la inteligencia artificial y creo que ustedes nos podrían profundizar ese tema. Claro, mira, ¿qué se entiende por la inteligencia artificial? Es prácticamente una máquina intentando simular la comprensión del ser humano. Eso es lo que está queriendo hacerse, aún con sus limitancias, claro está. Sí, un poco, digamos, antes de entrar directamente a lo que es la inteligencia artificial, pues sí deberíamos de entender, aunque en general se dice mucho, qué es la inteligencia. Es un tema de debate también, tiene muchísimos conceptos y todavía hoy en día no se llega a una sola definición. Sin embargo, como dice Dani, bien dice Dani, es la capacidad de resolver problemas, planearlos, pensar de una manera, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. Justamente esto es lo que busca la inteligencia artificial, ¿no? Replicar las actividades o la forma en cómo el ser humano desarrolla ciertas actividades. Entonces, esta parte es muy interesante. Bueno, y la inteligencia artificial, pues primero hay que definir qué es inteligencia, ¿no? Porque pues yo creo que el concepto sí ya tiene bastante tiempo atrás, pero ¿qué es la inteligencia? Entonces la inteligencia es un proceso con habilidades propias de los seres humanos desarrollado en un ambiente. Y esta inteligencia pues es llevada a cabo con la artificial porque al final de cuentas los seres humanos le están enseñando a sistemas para que sean parecidos a los humanos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial pues yo estaba viendo que es una disciplina que no solamente es enseñarle a ciertos sistemas, sino que también es una disciplina que al parecer estamos en una parte de la revolución de esta IA, ¿no? Porque parece que vimos lejano la revolución industrial, pero ahora estamos siendo parte de la revolución, de otra forma de revolución industrial, por así decirlo, que es la IA. Y entonces la IA ¿tiene algún momento en el que nace? Miren, allá por los años 50 del siglo pasado, un matemático, Alan Turing, se planteó una pregunta y decía, ¿las máquinas podrán pensar como el ser humano? Y a partir de ahí, de esa pregunta, se hicieron varias cosas, entre ellas un test. Ese test, que en efecto se denomina test de Turing, se trataba de que una persona, en base a unas respuestas, tratara de identificar quién
era el humano y quién era la máquina, es decir, qué respuesta daba, era de cada quien. En aquel entonces, pues bueno, era muy fácil identificar quién daba las respuestas en base a lo que uno puede determinar a una persona. Hoy en día se sigue aplicando ese test y hoy resulta que muchas de las personas no logran identificar quién da las respuestas, si las da una máquina o los da una persona. Entonces, desde aquel entonces empezaron a plantarse los cimientos de la inteligencia artificial. Hoy en día eso, como dicen, es un boom, pero que ha revolucionado sobre todo este año o en los últimos años este concepto. Pero aquí a mí me gustaría plantear algo. Todos de alguna manera hemos tenido el acercamiento a la inteligencia artificial de alguna manera, y a mí me ilustra mucho la parte de las películas. No sé si ustedes han tenido o tienen referencia a alguna película donde pues esta parte de la máquina que va a extinguir al ser humano. No sé si tengan alguna experiencia de ese tipo. Pues ahora con Michelle y y las máquinas, ¿cómo se llamaba esa película? Máquinas. Hay muchas referencias que nos llevan a, por ejemplo, Yo Robot, hay una que también vi en Disney de un robotito que llevaba las redes sociales en su pancita y Ronda Error. Ronda Error, ajá. Entonces, Terminator. Sí, hay muchos películas que nos han dado referencia anteriormente, por ejemplo, desde los 80s, yo tengo entendido, por ejemplo, que es Robocop, Terminator, y eso nos ha dado como la pauta a ver cómo va a ser el futuro de la inteligencia, ¿no? O de las máquinas que ya están humanizadas. Sí, eso lo veíamos muy lejano en ese tiempo. Ahorita, digo, no son estas máquinas, estos robots como tal, gráficamente, pero sí ya sabemos que ya hay algo más que nos está sobrellevando esta tecnología, y creo que el término de revolución industrial nos lleva a la revolución tecnológica más bien. Pues justo como hablas de Yo Robot, es una película que justo fue un libro primero. Lo creó Isaac Asimov en 1950 y él hablaba sobre la ciencia ficción con esta obra literaria que después sentó unas bases de las leyes de la robótica. Entonces, no solamente fue en 1950, sino va más allá. Hasta en el siglo XIII también ya empezaba esta cuestión de... El humano siempre ha tenido esta inquietud por saber qué puede hacer para poder tener un trabajo menos pesado. Entonces, la inteligencia artificial actualmente, ¿cómo es que en la sociedad la estamos llevando a cabo en México? Porque sabemos que hay países muy desarrollados, China, Estados Unidos y seguramente otros. Pero México, ¿qué está pasando en la sociedad mexicana? ¿Ustedes cómo ven esto de la inteligencia artificial? ¿Ya estamos avanzando en México o aún estamos en pañales? ¿Se está utilizando adecuadamente? Claro, de hecho hay estudios que han comprobado que se ha hecho también en la medicina. Entonces, sí, en algunos rubros lo han utilizado de forma autónoma. Los equipos de celulares traen ya la inteligencia artificial. Entonces es muy fácil decir, ok Google, ¿qué tal esto? Todos lo hemos utilizado. Creo que en México la potencia de la inteligencia artificial se está aprovechando. ¿De qué manera? Creo que es ya de cada quien comprender de qué manera la estás utilizando, claro está. Sí, porque ahorita los jóvenes lo están utilizando, por ejemplo, para hacer tareas. Creo que esa parte también ya no les está dando el chance de razonar por ellos mismos, ya están razonando por medio de una máquina. Y en lo personal yo considero que esa parte no está bien aprovechada, porque ya no les está dando pauta a que ellos racionalicen, ya les están haciendo la tarea. Sí, de hecho, un poquito más adelante vamos a hablar de los pros y los contras de la IA, pero algo que también ahí me gustaría aclarar y que de repente me ha pasado con algunos conocidos, es que de repente pensamos que todo lo que es tecnológico es inteligencia artificial, y eso es muy común. Pero sí hay una clara diferencia. Digamos, la tecnología son creaciones, herramientas que se utilizan para sí facilitar algunas actividades que se desarrollan, pero en realidad no hacen por sí solas más allá, ¿no? Yo pongo el ejemplo de un dron. El dron normalmente lo dirigimos o lo dirige una persona, lo despega, lo guía y lo aterriza.
digamos, esa es la tecnología, y hay tecnología muy avanzada en muchas cosas, pero un dron con inteligencia artificial es aquel que ya sabe redirigirse solo, le das un objetivo, despega solo, aterriza solo, digamos, toma imágenes por sí solo, dependiendo de lo que se requiera hacer. Entonces, digamos, ahí hay un dato interesante e importante. Sí es cierto, hoy la inteligencia artificial está llegándonos por todos lados. Otro ejemplo es el celular. El celular por sí solo le denominamos que es un smart, ¿no? Smartphone, ¿no? Hoy en día ya se está llegando a todos estos dispositivos, están llegando la inteligencia artificial, están incorporando la inteligencia artificial a estos dispositivos, a sus sistemas. Entonces, ese es un dato que a mí me gustaría que se diferenciara. Sí es cierto, ahí la tecnología o la IA es una parte de la tecnología, ¿no? Se llevan de la mano. Pero bueno, son cosas que es interesante saber. Entonces la sociedad mexicana, lo que ustedes me están tratando de decir es que está usando lo que son asistentes virtuales, como es Siri, como es Alexa, que tanto aman a algunos niños y también a adultos mayores, el Google, que tiene el asistente, y las IAs generativas, ¿no? Que son estas aplicaciones que nos da como Microsoft 365, que muchos están aprendiendo a usarlas. Digo, sí está esta parte de que lo que es la ayuda en tareas, pero yo creo que va más allá. Yo creo que estas herramientas tenemos que aprender como humanos a usarlas. Y en México, pues creo que apenas está empezando a llegar. Al parecer esto es algo muy actual, no tendrá más de 11 años, fue en el 2014, que empezamos a tener asistentes virtuales, ¿no? ¿Quién no se alucinó con las Alexas? Entonces, yo creo que no nada más es esto, que también podría ir más allá de lo que es ayudarnos en cuestiones de salud, en cuestiones financieras, en cuestiones que también los bancos las están usando. Y bueno, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿cómo es que podríamos o estamos o se ve en un futuro el uso de la IA? Porque pues nosotros tenemos una parte importante del patrimonio, al menos aquí en Morelos y a nivel nacional. Claro, mira, un ejemplo, por ejemplo, en la arqueología, podríamos utilizar la inteligencia artificial en la reconstrucción 3D de monumentos, por ejemplo, con esto de la fotogrametría, que, bueno, esto nos ayuda para poder dar un parámetro de cómo era el sitio con medidas precisas. ¿Cómo se hace la inteligencia artificial? Bueno, ahora, después de hacer una fotogrametría, el mismo software lo que hace es capta todas las imágenes y las va juntando y las va poniendo en orden lógico para que generes el modelo a escala sin ningún problema. Este software se llama Artec Studio. Ok, muy bien. bueno. ¿Y tienen algún otro ejemplo que tengamos o hayamos tenido en el INA o aquí en Morelos? Porque recuerdo que había unos QR, esos eran inteligencia artificial, ¿o no? En la zona arqueológica de Xochicalco. No, justamente lo que comentábamos hace un momento, digamos que sí, la tecnología, en el caso de Xochicalco, que tienen unas audioguías, digamos, ya están predefinidas, es decir, no hacen más que describir ciertas características del sitio. Sin embargo, hoy en día la IA se aplica mucho en reconocimientos faciales, en traducciones, en lectura de documentos, en hacer resúmenes, y justo esta es una de las cosas donde vemos más potencial. Nosotros dentro del Centro de Información y Documentación pues hacemos mucha catalogación, es decir, todos los documentos llevan un proceso que va dentro del proceso de conservación, pero uno de ellos es la catalogación. Entonces, el reconocimiento facial va a ayudar mucho a identificar ciertas características en las imágenes para poder, digamos, identificar qué personajes son los que están o qué lugar es el que está describiendo una imagen. No solo de imagen contemporánea, sino de imagen, digamos, ya antigua. Entonces, esa es una de las aplicaciones que pueden tener mucho potencial. El hecho de, por ejemplo, hoy en día, para nosotros hacer una catalogación de un video, y que el Lore se encarga de esa parte, tú metes el video a la aplicación, a una aplicación de IA, y inmediatamente te genera un resumen. Y hoy en día lo que tienes que hacer es chutarte todo el video,
ir haciendo tus anotaciones y sobre eso ir haciendo tu resumen. Hoy en día la inteligencia ya te lo hace, te genera un resumen con ciertos detallitos que vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, ya es un proceso que nos va a ayudar a acelerar, ¿no?, esos tiempos del trabajo que estamos realizando. Imagínate también, hablando del tema de Xochicalco, que tiene el de Xochicalco AR, es una aplicación que se generó también y te da las imágenes en 360 de algunas piezas allí. Ahora imagínate llevarlo a otro nivel, a una situación inmersiva. Eso estaría genial y puedes utilizar la IA. ¿Cómo? En la IA te puede detectar en qué momento lo estás haciendo y te determina el factor climático, si es día de noche. Todo eso en una situación real verías cómo estaba formado o cómo estaba estructurada la zona arqueológica. Eso sería maravilloso. Incluso en Egipto creo que se está viendo y utilizando la inteligencia artificial para ver cómo era Cleopatra y Tutankamón, ¿no?, cómo eran sus caras. Creo que si en esta parte, digo, con los antropólogos físicos podríamos tener una idea de cómo eran, pero la inteligencia artificial lo que ahora nos acercó es a saber cómo eran sus características más específicas, cómo verlos ya más humanizados. Creo que hasta en algún momento también hubo cómo era la verdadera cara de Jesucristo, ¿no? Y también ese de que, ay, no es güerito. Sí, hay una foto por ahí muy famosa de Zapata y Pancho Villa en Palacio Nacional, que justo la inteligencia artificial le puso color. Ahí, digamos, nos ayuda a tener una mejor perspectiva. Claro, hay que entender que todo el uso de inteligencia tiene sus detallitos aún, ¿no? O sea, todavía se está perfeccionando. Vamos a llegar en poco tiempo a hacer cuestiones maravillosas e increíbles. Pero esto sí nos da una referencia de lo que podemos hacer. Algo que quisiera yo comentar es que la inteligencia artificial hoy en día está siendo adaptada muy fácilmente o muy rápidamente por la industria, por la iniciativa privada. Y a veces los gobiernos tardan un poquito en hacer este tipo de adaptaciones. Hoy en día tenemos una línea de acción directamente desde Presidencia para hacer más ágiles ciertos trámites que realizamos en cada institución. Entonces, incluso nuestra institución, el INAH, puede hoy en día entrar a esta parte de la inteligencia artificial para que podamos hacer más ágiles ciertos trámites. Y bueno, una de las aplicaciones que yo también veo que podemos implementar pronto es el uso de chatbots que, digamos, no son más que un asistente virtual para cuando uno le quiere preguntar ciertas cosas. Es decir, yo puedo entrar ahí y decirle, ¿cuánto es el costo en la zona arqueológica de Xochicalco? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son las zonas arqueológicas de Morelos? Y que me vaya contestando y en base a esas respuestas yo vaya pudiendo establecer una conversación que me permita a mí conocer, digamos, toda la parte de la riqueza patrimonial que tenemos. Entonces, bueno, estos serían parte de los pros de que es una herramienta para hacer análisis de millones de datos, identificar elementos, describir y clasificar obras de arte, hasta hacer exposiciones virtuales, y también podríamos hacer lo que serían clasificaciones, catalogaciones, resúmenes. Pero bueno, ¿y cuáles serían los contras que ustedes ven para esta IA, no? Porque pues al final de cuentas la IA sigue aprendiendo del ser humano, ¿no? El ser humano, nosotros estamos dándole datos que la IA día con día va actualizando, y pues depende el objetivo que le demos a estos sistemas, ¿no? Porque la IA no solamente es una, sino son varias, por lo que yo entiendo, son diferentes sistemas. Y bueno, creo que tendríamos más pros, ¿no? O sea, en realidad aquí es una gama amplísima de qué podemos hacer con la inteligencia artificial, hasta dónde nos va a llevar. No sé si quieras ampliar un poquito, Dani. Creo que en realidad uno de los pros es que la limitancia es lo que lleva tu imaginación. O sea, la inteligencia artificial es un procesamiento día a día continuo que le vamos nutriendo, y esto nos permite poder generar nuevas cosas. Todos los días se generan nuevas cosas. No tiene mucho que salió DeepSeek de China. Hace no mucho, 2 semanas quizá, sale Kimi, un nuevo chat que te permite hacer más cosas. ¿Cuál es su contra? Viene todo en chino, no tiene traducción todavía, te responde en el idioma que tú quieras,
Pero para tú darte de alta, para registrarte en él, es chino, completamente chino, cosa que DeepSeek pues ya es en inglés, ¿no? Entonces los contras casi no hay, o ustedes casi no los ven en esta parte, porque también mucha gente está, creo que agobiada, se ha visto en las redes sociales que está agobiada en esta parte donde piensan que la inteligencia artificial, o más bien estos temas robotizados también, ya están reemplazando al humano. Unos dicen que no porque pues no hay los mismos sentimientos, otros dicen que sí, porque ya el razonamiento es mayor, y bueno, no nos vamos tan lejos, el tema de Walmart con las cajas, las autocobro, ¿no? Ahí ya dices, híjoles, ya están quitando a unas personas por hagamos más autónomos. ¿A ustedes cómo ven esta parte, si es un pro o un contra? Creo que no podría ser un contra tan desfavorable, porque justo hemos ido tú y yo al súper y hay gente que está atrás de él. ¿Por qué? Porque falla, la máquina falla. Hay precios que no te da, hay cosas que no salen. Entonces, siempre va a haber una persona que tenga que estar atrás de él. ¿Por qué? Porque como lo vemos mencionando, es algo que va aprendiendo. Mientras no termine de aprender, y eso es algo que el humano mismo nunca deja de aprender. Entonces, yo creo que ese factor puede sí ser factible, eso de que pueda generar desempleos, pero siempre tiene que haber una persona atrás de la inteligencia. Bueno, yo aquí creo también que el tema de los en contra, pues hoy en día es muy común, por ejemplo, los fraudes que se están dando para pedir dinero a través de WhatsApp y de otras aplicaciones. Pues sí, claro, la inteligencia artificial genera los audios de la voz de una persona conocida y bueno, muchas personas hoy en día han caído. Empezó siendo un mensaje pidiendo prestado, hoy en día es la voz de la persona. Y como eso, muchas otras situaciones seguramente van a venir. Hay un debate ahí muy fuerte en el tema de la utilización del agua por todo lo que genera, no solo la inteligencia artificial, sino toda la parte de centros de datos que hay en el mundo. Utilizan muchísima agua porque tienen que estar a cierta temperatura todos estos centros de datos. Hay más o menos alrededor de 11,000 centros de datos en el mundo. Más o menos los grandes son 5,000 servidores en línea. Entonces el agua que requieren para que ese tipo de temperatura estén estos servidores pues es muchísima. Hoy en día, claro, se están haciendo innovaciones como crear centros de datos en el agua, bajo el agua o digamos en climas fríos, ¿no? Entonces eso, bueno, pues va ayudando. Yo creo que el ser humano va a ir encontrando la forma de todas estas situaciones, las va a ir resolviendo, ¿no? Es decir, cómo va a ir dejando de consumir, se va a dejar de consumir agua para este tipo de cosas y bueno, muchas otras se van a ir solventando. El tema que decían del desempleo, sí es cierto, hay algunas carreras que hoy en día se dice están en riesgo. Los mismos programadores hoy en día, la inteligencia artificial te genera muchísimo código, pero sin embargo lo que creo que hay que hacer es adaptarse y eso es una de las cosas que la inteligencia artificial todavía le falta. Pero lo que sí es que debemos de subirnos al tren de la inteligencia artificial, no tenerle miedo más allá de los contras que podemos identificar. El hecho de que se dice que se creará una máquina suficientemente poderosa que va a sobreponerse al ser humano porque va a ser más inteligente que el ser humano y entonces podemos estar en peligro de nuestra extinción. Bueno, pues entonces eso es un poco fatalista, que tiene unos sustentos, pero bueno, hay que verlo con la medida necesaria, pero sí subirnos, readaptarnos y eso seguramente nos va a dar una nueva perspectiva. Alguien decía hoy que estamos ante una revolución como la revolución industrial. Yo estoy cierto que así es. Hoy estamos en una revolución que nos va a llevar en próximos años, no a lo mejor el siguiente, pero sí nos va a llevar en pocos años a un cambio totalmente de cultura de la forma en que hacemos las cosas. Sí, yo creo que también aquí es la ética de las personas la que pudiera afectar más que nada. Y también esta cuestión, ¿no? De que yo estaba leyendo que la ONU a finales del año pasado estaba pidiendo que se regularice la IA, ¿no? Porque pues pareciera que es para todos, pero también hay que saberla usar, hay que ver estos pros y contras, digo, no tal vez no tan negativos, pero sí que muchas personas lo están usando pues para hacer afectaciones a terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a regular esto? Y es lo que podríamos revisar este año
estar atentos cómo es que podemos pues pedir que se regularice. Ya lo hizo la ONU, ¿no? Que está solicitando esto a nivel mundial, pues porque cada país está sacando sus IAs. Cada ser humano está con un smartphone, un teléfono inteligente o no, porque hay muchas personas, no todas, tienen acceso a esta tecnología. Y pues que estemos pendientes, ¿no? También con las futuras generaciones, que muchos tenemos hijos, hijas, y cómo les podemos dar esta herramienta pues para que la exploten en esta forma positiva y que no solo sea de, ya me hizo la tarea. Digo, a lo mejor hacerla, pero también darles esta cuestión de, pues sí, de razonamiento, de decirle, bueno, sí te va a ayudar, pero también tú tienes que ver otras fuentes, ¿no? Entonces es como de, para ya ir cerrando, ¿ustedes qué futuro le ven en México aquí para cuidar el patrimonio y también pues dentro de casa? Pues yo, futuro extenso. La verdad es que es un futuro muy, muy prometedor. Volvemos a lo mismo, depende de la ética de cada persona, pero en cuestión del patrimonio creo que nos va a beneficiar muchísimo. Sí, este es un tema demasiado extenso. Yo espero que podamos por ahí retomar algunas cosas más adelante. Hay cosas que todavía no nos alcanzó el tiempo para hablar, como de ciertas aplicaciones que hoy en día se pueden utilizar bien específicas, como para la generación de imágenes, etcétera. Pero creo que México va a estar dentro de los más utilizados de inteligencia artificial en los próximos años. Entonces, pues eso todavía hay mucho de qué hablar. Y bueno, esta frase es de la película Yo, Robot. Los humanos tienen sueños, hasta los perros tienen sueños, pero tú eres solo una máquina, una imitación de la vida. Entonces, pues, los robots tal vez ahorita no tengan sueños, los que somos los seres humanos que estamos soñando, que estamos accionando y que estamos viendo que la tecnología pues puede ser nuestra aliada. Entonces, pues sí, tener esto que dice Dani, ética, revisar las legislaciones y pues usarla como herramienta, ¿no? No para dañar al de al lado, sino pues yo creo que para beneficiar tanto en la salud, en la protección del patrimonio, etcétera. Cerrar con este tema, como dicen, da para otro, pero no nos alcanzó el tiempo, entonces seguimos y sintonícenos en Las Orejas del Teporingo. De histerias e historias. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, iTunes y bueno, donde se les ocurre, iHeartRadio también. Y pues déjenos sus comentarios en cualquiera de las cajitas de comentarios. Y un agradecimiento a RTV Morelos. Esto fue una producción especial por parte del Centro de Información y Documentación del Centro INA Morelos.